Vamos a comenzar, ¿no?, esta segunda sesión de las jornadas ya llevamos 17 jornadas de Católicos y Vida Pública, aquí organizadas por el Centro de Jerez. No les oculto mi emoción por participar hoy aquí, porque, bueno, mi nombre es Pablo Velasco, porque a Carla la conocéis todos, pero el que necesita presentación soy yo, y yo vengo desde luego a poner el capote para que Carla hable, porque el testimonio desde luego nos va a ayudar muchísimo, pero yo no les oculto mi emoción por participar aquí, por los amigos del Centro de Jerez, por las veces que he oído el buen ambiente de este centro de la asociación. Yo tengo encargada la comunicación de la asociación y, hombre, es una misión importante, pero tiene un gran regalo, que es que me entero de todo lo que hace la asociación, los 23 centros que hay por España, ¿no? Entonces no les oculto mi emoción por participar y mi agradecimiento, desde luego, a ustedes por la asistencia, porque ahora hablábamos con unos amigos antes en la comida hoy y desde luego tenemos que recuperar la presencialidad, y más en actos como este, ¿no?, y más en la actividad de la propia asociación y de la Iglesia. Claro, es que la asociación es una experiencia que tiene más de 100 años de historia, ¿no? Y hace unos 100 y pico de años, en 1909, un sacerdote jesuita muy menudito, que se llama Ángel Ayala, congrega a unos imberbes estudiantes en Madrid, ¿no? Y les convoca, uno de ellos era Ángel Herrera Oria, y les convoca con una intuición, ¿no?, que es que si tiene que ver la fe con todas las dimensiones de la vida. Queriendo responder a esta pregunta, bueno, pues comienzan a hacer una serie de actividades. Las primeras que hacen es esta que vamos a hacer hoy. Reunirnos, salir a la plaza pública, reunirse con otros, pensar sobre todo y dialogar con una intención de luego ir a la acción, ¿no? Es decir, que la petición que les hago yo a todos ustedes que están aquí es que esto no es un Ateneo cultural, que de aquí tenemos que salir con una intención, y la intención pues la tenemos en nuestro título, ¿no?, de las jornadas. Proponemos la fe, transmitimos un legado. Además, estas jornadas forman parte de algo más grande. En toda la asociación, una de las actividades principales de la asociación, más llamativas, es lo que se llama el Congreso Católicos y Vida Pública. Este congreso que se concita en Madrid en noviembre, bueno, pues así personalidades de la Iglesia y no sé si utilizar la palabra cristiandad después de la conferencia ayer de Miguel Ángel Quintana, pero después tiene unos correlatos en los centros de la asociación, y me alegra mucho que el Centro de Jerez pues haya mantenido el mismo título para continuar el trabajo, ¿no? Pero insisto que toda la actividad de la asociación tiene la mirada puesta en la acción, ¿no? Primero es el ser y luego el hacer, ¿no?, que diría San Agustín. Yo solo, antes de comenzar, muy brevemente quería plantear una pequeñísima reflexión. Veníamos en el viaje, Carla y yo, charlando, y yo recordaba unas cifras que daba el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, de Tezanos, que bueno, que para algunas cosas nos podemos fiar. En el año 1978, el 90,5% de los españoles se definían como católicos. En 2021, que son los últimos datos, el 55%. El 28% si hablamos de jóvenes de 18 a 24 años. Como católicos practicantes, la media en España es 16,2%. Hay que decir que Andalucía es 22%, no está mal, subimos un poco la media. Las bodas han pasado de 96% hace 45 años a 21%. Y los bautizos han pasado a ser menos del 48%, que es menos de la mitad de los niños que nacen se bautizan. Bueno, es un panorama que lo que nos da una clara tendencia a una clara secularización. Pero claro, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, el positivismo nos inunda por todos los lados, los datos parece que tienen una fuerza argumentativa imbatible,
Pero esto no nos debe hacer perder el ánimo, porque detrás de los datos hay historias y nosotros tenemos alrededor historias, ¿no? Hoy veníamos hablando, Carla y yo, de historias que suceden. A Carla le suceden un montón de historias, historias preciosas, ¿no? Historias de Dios, ¿no? Claro, entonces hace también, en un encuentro que teníamos hace poco en la universidad con una filósofa que se llama Chantal del Sol, nos hablaba de tener una clara conciencia de esto que se llama, ¿no?, que se da en llamar últimamente el cambio de época, ¿no? El cambio de época como después de 16 siglos de predominio cultural de la Iglesia, estamos encontrando con que la Iglesia ya no mira de igual a igual a los poderes públicos, políticos, mejor dicho, que la Iglesia se encuentra en minoría a la hora de proponer, ¿no? Entonces, lo que nos debe hacer llevar es una reflexión, porque a nosotros nos han dicho que la Iglesia es eterna y que las puertas del infierno no prevalecerán, pero no nos han dicho que no vayamos a ser una minoría y que a lo mejor el poderío que en otro momento disponía la Iglesia, pues a lo mejor ya no lo tiene, ¿no? Fíjense, mejor dicho, este párrafo de Benedicto XVI. De la crisis de hoy surgirá mañana una Iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio, ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable, perderá adeptos y con ellos muchos de los privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Es que no es ninguna herejía, poner en duda la preeminencia de la Iglesia, solo tenemos que abrir los ojos. Pero claro, esto que nos lleve ¿a qué nos lleva? A plantearnos dos desafíos. El primero es nuestra propia conversión y el segundo es lo esencial a ser cristiano, que es nuestra misión de llevar la palabra y la promesa que nos han hecho. Y entonces, claro, en estas nos encontramos con Carla, ¿no? Y Carla pues tiene la amabilidad de acompañarnos hoy y fíjense, yo echando un vistazo a su red social, lo siento, no te seguía hasta esta semana, me encuentro una cosa que me ha cautivado y ya para siempre. Tiene un lema, ¿no?, en su cuenta de Instagram. Dice: existe un mundo que todo el mundo quiere que exista. A mí ya me parecía esta una pista preciosa, porque de algún modo Carla, que es empresaria, emprendedora, experta en comunicación, ahora mismo está encargándose de la comunicación de un proyecto precioso que se llama Bosco Films, que conocerán todos ustedes de sobra, tiene aquí una intuición que a mí me cautivó, que es que el corazón del hombre está bien hecho. Está bien hecho para detectar la verdad, la belleza, el bien, que es Jesucristo. Entonces, añade también otra cosa que me ha gustado muchísimo en esas líneas que se ponen en las redes sociales, ¿no?, para identificar quién es uno. Viviendo lento, que todo sea verdad. También me parecía una invitación a saborear, a la sabiduría, a saborear cada momento y realmente viendo cada publicación que hace Carla, digo, tiene toda la razón, vive lento y saborea todo para que sea verdad. Es solo viendo las stories de Instagram son pequeñas publicaciones que desaparecen a las 24 horas. ¿Es? Uh-huh. Entonces, esta semana, Carla, yo veía que tenías una celebración de una boda. Sí. O sea, una presencia sacramental, ¿no? Un encuentro casual con unas monjas en la calle, que tú también llamas la atención. Luego una foto súper sugerente de un niño que está encaramado a una columna, está expectante, ¿no?, ante lo que va a venir. También me parecía muy sugerente. Y luego una recomendación literaria que siempre, bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Entonces, yo quería, Carla, así, una vez así que te he presentado, bueno, pues que invitarte a contarnos un poco tu experiencia, porque de tu experiencia luego también podamos sacar una reflexión a esta invitación a pensar
en la misión que tenemos. Llegaste tarde a las historias porque el día anterior tenía una foto o un vídeo en un entorno de copas con unos amigos. Así que hay esa me faltó, tiempo para vivir en silencio, para disfrutar cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo. Yo estoy siempre feliz y dispuesta de contar lo que Dios ha hecho en mí, por si puede ayudar a alguien, y la verdad es que me siento súper afortunada, y cuando te sientes pues con un regalo no puedes hacer otra cosa que compartirlo. Así que nada, voy a tratar de explicar un poco mi experiencia, y para ello voy a empezar diciendo que una vez me hizo mucha gracia porque escribieron algo sobre mí y el título era Carla Restoy, de sexo en Nueva York al Rosario de la Abuela. Entonces, cuando yo muchas veces me planteo cómo contar ese recorrido que puede pues, ser muy chocante de inicio, a veces me pienso, bueno, pues puedo contar más la parte racional que me hizo llegar al Rosario de la Abuela. Puedo contar más la parte, y luego, o sea, la parte más afectiva, la parte más... Y al final siempre acabo concluyendo algo, ¿no? Y es que mi proceso, que ahora lo contaré de forma así un poco breve para luego dar pie a que conversemos, porque si no me puedo alargar aquí 4 horas charlando, pues al final fue como un puzzle que fueron encajando las piezas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en un mundo donde da igual la razón en muchísimos ámbitos, siempre acabo prefiriendo tirar pues, hacia la banda del puzzle que habla más de los afectos y los anhelos del corazón. Básicamente porque cuando cuento la parte de la razón, como para muchas personas no existe una verdad, pues como que pierde toda validez, ¿no? Entonces, para empezar un poco a contar por qué estoy ahora aquí, bueno, creo que es importante entender que mis padres se casaron por la iglesia con 25 y 22 años, queriéndose muchísimo, y se casaron por la iglesia por tradición. Entonces tuvieron 10 años sin hijos y luego vine yo. Y cuando vine, ellos por coherencia de vida decidieron que no me iban a bautizar. Ellos no creían, tampoco querían creer, y siendo muy coherentes con lo que ellos pensaban, decidieron que no me iban a bautizar por una ceremonia que no entendían ni tampoco querían comprender. O sea, no tenían tampoco ese interés, ¿no? Hablamos en la comida un poco de los desheredados, ¿no? Pues un poco mis padres fueron desheredados y desarraigados de la fe. Entonces, pues por coherencia y por no tener inquietud, decidieron no bautizarme. Entonces yo crezco en una familia donde no se me habla ni de la fe, ni de Dios, ni de nada parecido. Pero sin embargo hay algo que es una semilla que es súper potente, que es el amor entre mis padres, que llevan a día de hoy 38 años casados van a hacer, y el amor que me tienen a mí y a mi hermana. Tengo una hermana que es 3 años más pequeña y que tampoco fue bautizada. Entonces, yo me considero una niña que ha tenido muchísima suerte, una infancia muy feliz, muy tranquila, con muchísimo afecto, muchísimo cariño, muchísimas comodidades, ¿no? O sea, una niña, pues eso, que ha sido muy afortunada en el plano afectivo. Y entonces, pues eso, ¿no? Yo me voy desarrollando en un entorno donde hay muchísimo amor y muchísima libertad. Recuerdo, esto a veces no lo... Bueno, si habéis visto mi testimonio, cómo cuento cosas de mi vida a veces pongo unas partes, otras, pues porque me olvido de unas y voy añadiendo otras, o sea, pero que a veces me sale recalcar una cosa y a veces otra. Entonces yo recuerdo que cuando mis primas hicieron la comunión, bueno, fui a un colegio que no era para nada religioso, no había catequesis, no había nada de eso, o sea... Y recuerdo que cuando mis primas hicieron la comunión, yo no entendía por qué mis primas hacían la comunión y yo no. Y en ese momento mi padre me dijo, porque yo no quiero que tú tengas algo impuesto y quiero que cuando tú seas mayor ya elijas lo que quieras en libertad, y porque al final él decía, para ser una buena persona no hace falta religión y yo quiero que tú seas buena, que seas feliz y que seas libre, ¿no? Y sí es verdad que en esa idea de libre, pues sí la he visto mucho en mi casa, ¿no? Siempre ha habido como un espacio de mucha libertad. Sin poco razonamiento, porque tampoco es que mis padres pues ofrecieran un espacio donde pudiésemos dialogar de muchos temas, porque ellos pues este tipo de diálogos más de profundizar no les encanta. Entonces, bueno, pero sí había un marco de muchísimo amor y de mucha libertad, ¿no? Entonces, pues eso, yo una niña muy feliz y pues muy parecida a como soy ahora, la verdad, o sea, muy positiva o muy, no sé, o sea, muy de ir haciendo, una niña muy normal. Entonces, cuando tenía 15 años, voy un día al médico y me dicen que tengo escoliosis y que me tienen que operar de la espalda. Y eso conlleva que yo tengo que estar 2 años sin hacer nada de deporte. Y eso es importante porque yo hacía muchísimas extraescolares de deporte. Donde yo vivo es muy común practicar el hockey sobre césped o sobre hierba, no sé cómo se dice, en catalán es hockey sobre hierba. Y hacía tenis, esquiaba, ballet, natación, o sea, muchísimas actividades extraescolares, todas de deporte.
Entonces, cuando me dicen que tengo que estar 2 años en plena adolescencia sin poder hacer nada de deporte, pues ahí se abre un abanico donde yo tengo muchísimo tiempo libre. Para entender lo que sucede ahí, me gusta explicar que en mi ambiente todo fue muy prematuro en cuanto a temas afectivos con chicos y de salir y demás. Entonces, pues yo salía con mis amigas y me gustaba un chico y nos liábamos y demás, ¿no? Entonces era todo como muy prematuro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando a mí me ponen el corsé, yo que, o sea, me lo tomé fenomenal, súper bien, pues ya llevaba gafas y brackets, ya una cosa más, era como, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí que es verdad que dejé de salir tanto con mis amigas y eso supuso algo importante, ¿no? O sea, por un lado, se dio una situación donde mi vida social cambió y por otro lado, por primera vez en el colegio, hacíamos 2 asignaturas que nos hacían pensar. Nunca había tenido un ámbito donde se nos hiciera pensar, o sea, yo era una chica pues bastante inquieta, pero tampoco había ahondado mucho. Entonces, con 15 años, plena adolescencia, yo creo que las hormonas revolucionadas se me genera un ámbito que me hace plantearme las cosas y además tengo mucho tiempo libre para poder darle vueltas, ¿no? Entonces, claro, yo salía con mis amigas de fiesta y de repente dejo de salir de fiesta. Y ahí lo que sucede es que yo empiezo a ver todo lo que yo hacía, pero desde fuera. Y claro, cuando empiezo a identificar pues unos patrones en mis amigas y la gente que quiero, digo, ostras, estamos todos como yendo a lo mismo, ¿no? O sea, yo llego de un examen con buenas notas y quiero llegar a casa y quiero que mis padres me reconozcan y quiero sentirme querida por ellos, ¿no? Es como que luego, por otro lado, cuando salen de fiesta mis amigas, ven un chico y quieren sentirse amadas por el chico, ¿no? O sea, como que yo fui identificando que esto algo que yo desde dentro no veía, pero visto desde fuera siempre veía que mis amigas estaban constantemente, y yo también, ¿no? Buscando amor, buscando aprobación, buscando sentirse, pues eso, llenas, aceptadas, valoradas, ¿no? Y eso lo identificaba por un lado. Entonces, por otro lado, en esas asignaturas que teníamos, por primera vez, nos plantean pues que la idea de Dios es razonable. ¿Por qué digo que eso es algo importante para mí? Porque mi idea de la iglesia que tenía era como que era una institución carca, vacía, con intención de dominio y que cada vez había menos gente en la iglesia y que qué bien que eso fuera así, ¿no? O sea, no tenía mucha idea de lo que era la iglesia, tampoco me interesaba, pero sí lo veía como algo carca, anticuado y que qué bien que se estuviese extinguiendo, ¿no? O sea, era un poco mi idea de la iglesia. Entonces, a partir de ahí, yo siempre había comprendido por un poco lo que me había dicho alguna vez mi padre, que creer en Dios era o para gente tontita, que pobres no dan para más, o para gente que había sufrido mucho y que no tenían dónde acogerse para poder pues, sobrellevar la vida tan dolorosa, ¿no? Esto también lo identificaba bastante con mi abuela materna, quien había perdido una hija, mi tía, y es verdad que, aunque en mi familia ni siquiera mis abuelos iban a misa, sí que ella le rezaba muchísimo a los santos, ¿no? Entonces, como esa idea de fideísmo al final. Entonces, como a mí se me había educado un poco en la idea de autosuficiencia, yo nunca en mi vida había reconocido o había podido llegarme a plantear que yo necesitaba ser salvada, ¿no? Y esto es algo que yo identifico mucho en la sociedad, ¿no? Y en mi entorno, y que la gente no va buscando, pero no sabe que necesita ser salvada, ¿no? Entonces eso es un poco lo que me pasaba a mí, ¿no? O sea, yo identificaba pues que por culpa de unos anhelos que tenían en el corazón pues mis amigas y todo el mundo de amor y de felicidad, pues hacíamos ciertas cosas para intentar llenarlo, que luego nunca lo conseguíamos, ¿no? Porque por la noche te llamaban las amigas llorando porque el tío había pasado de ella o se había liado con uno y después, o sea, con una y después con otra el mismo tío, ¿no? O sea, como cosas así, o yo qué sé, llegabas a casa con buenas notas y tus padres te decían, oye, es tu obligación, o sea, ¿de qué vas? 9,5, pues te hubieses esforzado más, ¿no? O sea, como cosas que decías, madre mía, ¿y yo por qué estoy constantemente buscando esto? Y por otro lado se me plantea el escenario donde la idea de Dios es razonable. Por primera vez en el colegio un día mencionan las 5 vías de Santo Tomás y me quedé como una cosa, o sea, yo porque no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Entonces en esa idea de hacemos ese recorrido de las 5 religiones así como mayoritarias en historia y cultura de las religiones, y cuando nos adentramos un poco en el cristianismo yo me doy cuenta de que por un lado, la idea de Dios, al final voy a acabar hablando más de cosas razonables que de afectos, pero bueno, que la idea de Dios es razonable y me doy cuenta a través del cristianismo de que podría ser que eso tuviese algo que ver conmigo, ¿no? Entonces hago como
sí, como un clic, y junto, inconscientemente, ¿no? Bueno, a ver, sí, dándole muchas vueltas, los anhelos del corazón que no son saciados nunca, para mis amigas, para nadie, con esa idea de, claro, os he dicho que en el plano afectivo yo muy bien, y muchas veces pues me he planteado que es culpa de mi padre. O sea, mi padre me quiere de una forma preciosa, o sea, sabe querer muy bien. Y claro, yo identificando y teniendo a mi padre como padre, cuando me contaban el rollo de que había un Dios que te quería, que te había creado por tal, y era como, ostras, pues es que no me descuadra tanto de mi realidad personal que vivo, ¿no? De un hombre que, como mi padre, que está dispuesto a desvivirse por y para mí, que, ¿no? Como que veía algunas cosas que decía, madre mía, esto podría tener sentido. Otra cosa que también fue determinante como en ese proceso fue darme cuenta de que yo necesitaba ser salvada, ¿no? De que cada vez que yo buscaba amor y afecto donde no se me podía dar, y que incluso, pues eso, plena adolescencia, llegas en el momento de shock, que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Donde en la niñez idealizas a tus padres y a los 15 años te das cuenta que tus padres son insoportables, es como que te quedas como, ostras, o sea, mi pilar, mi roca estaba en ellos, y luego no resulta, ¿no? Como que al final te das cuenta de que todo el mundo te acaba fallando y que nadie llega a saciarte y que nadie realmente es tu seguridad al 100%, porque hay mucha fragilidad, ¿no? Y cuando te das cuenta de esa rotura en todas las personas, dices, ostras, algo está mal. Entonces la respuesta que iba dando pues la Iglesia Católica coincidía muchas veces con cosas que yo había pensado previamente. Entonces, como creo que a Chesterton le pasa algo parecido, ¿no? Que dice, yo había descubierto algo y resulta que es que ya se había descubierto 2000 años antes, ¿no? Pues algo parecido me iba sucediendo a mí. Y uno de los puntos también así clave fue el darme cuenta. Yo vivía en un entorno pues muy relativista, ¿no? Mentir a una amiga estaba bien, y estaba bien a veces, ¿no? Y claro, cuando me di cuenta de que había cosas que eran objetivas, ¿no? Que eran verdad, tal como 2 más 2 son 4, pues claro, me di cuenta de que yo necesitaba, de forma objetiva, aunque yo pudiese acallar la conciencia en muchas cosas, yo necesitaba paliar aquello que había estado mal, ¿no? Entonces me topé por primera vez con la idea de perdón, que en mi vida no existía. O sea, era un perdón como, bueno, pues para un perdón cordial, no un perdón verdadero de sanar, ¿no? Entonces cuando me doy cuenta de eso y en mi plano más íntimo, pues también fue una de las cosas que fue, ostras, tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pasaron pues muchísimas reflexiones que ahora como que tampoco las voy a contar todas, pero finalmente conocí por rebote, nunca había conocido a un sacerdote, y por una amiga conocí a un profesor, o sea, un doctor en física que también era sacerdote, y recuerdo conocerle y decir, madre mía, este hombre o no ha entendido bien la ciencia o no ha entendido bien a Dios, ¿no? Sin embargo, poca ciencia te aleja de Dios y mucha necesariamente te acerca a Él, ¿no? Entonces, pues a través ya de conocer, yo ya tenía como las cosas bastante claras, y cuando ya le conocí, pues nada, ya empezó como todo el proceso de decir, madre mía, me doy cuenta de que la única institución que custodia la verdad, pues para mi felicidad, para mi santidad, o sea, santidad en el sentido, pues eso, de felicidad que yo había descubierto en ese momento, me di cuenta que la única institución y la única como cosa que quería mi bien al 100% a toda costa y que estaba dispuesto a todo era la Iglesia Católica, ¿no? Y me quedé como... Cuando hice ese descubrimiento fue algo como muy revelador, ¿no? También me encanta Chesterton, entonces le cito un montón porque además me siento muy identificada en algunas cosas, ¿no? Él dice que cuando se topó con la Iglesia Católica, que al principio tenía muchos prejuicios, entonces como por curiosidad dijo, oye, voy a investigar si estos prejuicios están fundados o no. Y dice como que de forma un poco simbólica, ¿no? Que cuando abres un poco la puerta de una iglesia, acabas quedando pues tan deslumbrado por la luz que hay dentro que ya te quedas atrapado y no puedes salir de ella, ¿no? Pues un poco parecido me sucedió a mí, ¿no? En el plano racional, en el plano afectivo, y como que fue un puzzle que encajaba con todo aquello bueno, verdadero que yo iba descubriendo, ¿no? Entonces, pues desde ese ámbito de la libertad, desde ese ámbito del amor, de las verdades de la vida y de mi realidad, me di cuenta de que todo eso era lo que la Iglesia defendía, lo que la Iglesia custodiaba y lo que la Iglesia quería perfeccionar, ¿no? Entonces, desde el plano más como antropológico, más humano, y desde el plano pues más como intelectual, me di cuenta de que eso cuadraba a la perfección y que eso no podía ser otra cosa que verdad, ¿no? Entonces, con 17 años recibí el bautismo, la comunión y la confirmación, y ahí empezó todo. O sea, ahora empiezo a contar, ¿no? Porque en realidad eso fue como... porque han sido muchísimas cosas. Entonces yo ya quise ir a una universidad, fui a la Batolibaceu, ¿no? O sea, además como con mucha decisión quería esa universidad, y luego pues nada, fui haciendo. Y otra cosa así como importante en mi vida fue que yo tenía pues un buen trabajo, y cuando mi abuelo Joaquín enfermó decidí dejarlo
para cuidarle. Entonces eso fue como un shock un poco grande pues para mucha gente que no lo comprendió, pero me di cuenta que eso, ¿no? Que estaba hecha para vivir en clave de don y para vivir en esa clave de dación hacia el otro, ¿no? Que es que para mí esto era muy, muy fuerte, porque fijaos que yo cuando era pequeña pasaba al lado de un mendigo y a mí se me decía, tipo, no le mires que te va a pedir dinero, ¿no? O sea, la idea de caridad no entraba. Y sin embargo, yo siempre había sido como muy así. De hecho, mis padres alguna vez me habían dicho, tipo, Carla, no seas tanto que te van a hacer daño, ¿no? Y luego pensaba, joder, pues qué bien que me hagan daño por dar y no por, ¿no? Y nada, entonces, pues en ese plano pues fui viviendo y voy creciendo pues cada día muy feliz, muy contenta, y soy la misma que antes, solo que ahora sé quién soy, ¿no? O sea, como que ahora tengo mi identidad forjada. Y yo siempre digo que el ser católica no te hace más feliz o menos feliz, pero sí te da la seguridad y la paz de vivir conforme a lo que estás llamada a ser, ¿no? Entonces, eso sobre todo, pues eso te da serenidad, paz y mucha confianza. Y estar en la roca en la que se tiene que estar, pues es una gozada. Y nada, ¿qué más os cuento? Pues nada, esto es como una exclusiva. No, pero es maravilloso porque esto no lo he contado nunca, pero porque ha pasado nada y nunca tenía permiso. Pero bueno, mi hermana con 23 años se bautizó también después de un proceso así muy bonito, sin yo tener mucho que ver más que rezar durante 9 años de rodillas. Se bautizó hace 3 semanas, o sea, una pasada. Mis padres no entienden nada, pero una pasada. Qué bien, vamos, qué alegría, y sobre todo muchísimas gracias por la generosidad de, oye, contarnos tu experiencia, de la que además podemos sacar muchísimas reflexiones. Estamos todos invitados a quien quiera hacer una pregunta. No sé si a alguien le apetece comentar algo. Ay, qué bien, porque muy bien. Se oye bien, ¿verdad? Detrás, muy bien. Tú que eres joven, y ante las cifras que antes ha comentado Pablo del descenso del número de practicantes católicos, que yo considero que todos los católicos son practicantes, pero me da la sensación, y quiero que tú me digas si estoy en lo cierto o no, de que hay un cierto resurgimiento en la juventud. Que hay una juventud muy verdadera, a lo mejor no muy numerosa, pero muy verdadera. ¿Qué observas tú que te mueve en todo ese ambiente juvenil? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además lo estábamos hablando, ¿no? O sea, yo le comentaba que creo que mi generación y las que vienen ahora también no tienen igual tan fundados los prejuicios que puede tener la generación de mis padres. Y me doy cuenta que por contraste, por los modelos de vida que te ofrece el mundo, al final acabas diciendo, madre mía, o sea, es que ¿dónde voy a ir sino aquí? Pero en el plano humano, y luego al final, que es que estamos en un momento donde hay tantos suicidios, tantas depresiones, o sea, estamos tan en el pozo que al final acabas, pues eso, tocando fondo y diciendo, necesito ser salvada. Y creo incluso que es una oportunidad buenísima el ver a la gente tan desarraigada de la fe, porque gracias a eso le puedes presentar la fe como una buena noticia nueva, de verdad, ¿no? O sea, realmente creo que la fe vuelve a ser atractiva porque la gente lo está necesitando más que nunca. No somos ya los cristianos acomodados o los católicos no practicantes, que para mí tampoco un católico no puede ser no practicante, es simplemente, pues, o sea, no sé, alguien que va a sitios, pero no es católico para mí como tal, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente está habiendo un resurgimiento pues maravilloso, y creo que mucho tiene que ver con eso, con que ya no hay tantos prejuicios, estamos como tan abiertos a todo porque estamos tan heridos y tan fastidiados que dices, bueno, el yoga, el reiki, ahora me voy a tal, bueno, pues estos, a ver qué dicen estos, ¿no? Y claro, cuando la gente descubre lo que hay aquí, dices, madre mía, es que tiene, o sea, siempre hablo con una amiga psicóloga muchas veces y digo, madre mía, es que todos los problemas psicológicos los responde la fe. O sea, no todos los problemas psicológicos, pero que es que va a cualquier problema que tú puedes tener en la vida, ¿no? Entonces, hablamos un poco antes de los anhelos del corazón, ¿no? O sea, es que lo único que te va a saciar los anhelos del corazón es Cristo. Y cuando tú descubres esto desde haber estado probando tantas otras cosas, te arraigas a ella de una forma que dices, bueno, pues igual solo seremos 12, pero los 12 que seremos de verdad comprometidos porque diremos, madre mía, o sea, sabemos lo que hay cuando no está Dios, ¿no? Consuelo, por favor. En las personas que te relacionabas cuando eras adolescente, cuando estabas en el mundo desarraigado y herido, esas personas, ¿cómo han reaccionado al ver tu cambio? ¿Has conseguido que fueran conscientes, aunque sea culturalmente, de darse cuenta de que hay otra cosa?
Sí, pues la verdad es que esta pregunta me la hacen siempre y me encanta, porque es verdad que cuando yo recibí el bautismo, los sacramentos, la iglesia estaba llena de gente que me quería. Fueron mis padres, mis amigos y demás. Y es verdad que ellos fueron porque lo veían tipo, incluso mis padres, ¿no? Me lo han confesado alguna vez, tipo, bueno, pobre Carla, aunque no lo muestre, seguro que está mal, porque en plena adolescencia lleva el corsé y no puede hacer nada y tal. Entonces, pobrecita, mejor que se vaya con estos frikis que no con las drogas o con algo así, ¿no? Pues había como mucho apoyo. Pero el tema ha sido cuando han ido viendo, después de 9 años, pues que la cosa iba en serio, ¿no? Que cada vez yo quería profundizar más y que al final pues todo, pues... Entonces, claro, se empezaron a rayar muchísimo, tipo, esta niña es exactamente igual que era, pero le han comido la cabeza. Y realmente, pues, ha habido, sobre todo más como hace 4 años o así, momentos de decir, madre mía, es que realmente se piensan que me han comido la cabeza, ¿no? Y aunque yo era la misma, es como, Carla, hace lo mismo que hacía siempre, sigue siendo la misma, pero a la vez, madre mía, o sea, a la vez está, pues ahora misa cada día, ahora tal, y era como, tenía miedo, pero por incomprensión, ¿no? Sin embargo, después de ese momento así, y también la pandemia ha ayudado mucho, y también con lo de mi abuelo y demás, como que la gente me ha ido preguntando cosas, han querido quedar a tomar un café conmigo para preguntarme por qué vivo como vivo. Ahora vivo con 2 compañeras de piso que no tienen nada que ver pues, con mi modo de vivir, y el otro día comentaban entre ellas, que luego me lo contaron, que, ostras, qué envidia Carla, qué forma de vivir con tanta paz, ¿no? Y yo pensaba, madre mía, yo que pienso que soy un torbellino y que no, o sea, no sé, ¿sabes? Qué fuerte transmitir eso. Y claro, pensaba, digo, obviamente, tengo a Jesús dentro, o sea, lo transmite él, yo por dentro estoy tal, ¿no? Pero, y pensaba, madre mía, entonces al final es una maravilla porque todos acaban anhelando eso que yo no tengo, pero que está dentro de mí, ¿no? Que es Dios. Entonces, poco a poco, cuando ya vas creciendo y te vas pegando leches, yo creo que te das cuenta de... Porque muchos también viven con la ansiedad de querer siempre... bueno, igual aquí en el sur sois diferentes, pero en Barcelona es horrible, porque todo el mundo está siempre como intentando más, porque parece que si no haces, que si no eres, que si no tal, no eres nadie, ¿no? Y si fracasas, bueno, si fracasas eres, vamos. Entonces, claro, viven todo el rato con la ansiedad de querer ser aprobados, querer ser reconocidos y no saben quiénes son. Entonces, cuando ven a alguien, pues, pancho y feliz, y que precisamente por estar pancho y feliz consigue, pues, aparentemente, bueno, consigue, que no es que lo consiga, pero es que se me da... pues cosas súper buenas, pues claro, atrae y les choca, ¿no? Y luego también es muy bonito porque al final muchas veces, muchas personas que me han criticado... Mira, una vez, en Un amigo invisible, me regalaron... Es que tremendos. Me regalaron un libro que era 50 sombras de Grey con una carátula que ponía la Sagrada Biblia verdadera, bueno, no sé, algo así, ¿no? Entonces, claro, yo cuando lo abrí dije, madre mía. O sea, pues estas personas que me hacían este tipo de bromas, como así para burlarse, en plan... luego... que se burlaban tanto, luego cuando tienen problemas vienen a mí a contarme cosas y no a otra persona, ¿no? Y yo pensaba, hijo, qué bien ser esa persona que les pueda acompañar o ayudar o que confíen en mí en ese sentido, ¿no? En el plano más humano. Entonces, bueno, pues ahí hay de todo. Pero sí, pero la verdad es que la gente se va acercando. Es que al final atrae, ¿no? O sea, cuando tú ves a una persona que está colmada de Dios, o sea, yo no me despego de esa persona. Entonces yo, que soy súper imperfecta y un desastre, lo que hago es, bueno, pues me junto a Dios para así la gente pueda... Si es que yo creo en Dios porque veo lo que hace en mí. O sea, de verdad, o sea, digo, por otras cosas, ¿no? Pero cuando tú ves lo que hace en ti, dices, madre mía, es fuertísimo. O sea, sí, entonces la gente, pues sí que hay gente que se va acercando. Es un regalo. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más así, alguien que quiera comentar. Yo iba sí, a aprovechar este privilegio que tiene el micrófono. Claro, yo te escuchaba, tu testimonio, Carla, y entonces no nos contabas así que aparece en ti una pregunta además que encuentra una respuesta, y hablas también de una compañía, hablas... Oye, de tus padres, que lo has dicho precioso, ¿no? Han puesto una semilla y hay semillas de verdad, ¿no? En muchos lugares. También en algún momento, bueno, en ese testimonio que tienes y charlando hoy nos contabas de tus abuelos también, de este sacerdote que conoces. Y después, cuando tú ya haces este paso de conversión, ¿en qué lugar y en qué compañía concreta te haces acompañar? Porque lo que yo he entendido de tu testimonio es que esto no es una cosa de estar solo en plan francotirador. No, en absoluto. De hecho, es algo súper bonito, ¿no? Porque
porque es que solo no se puede, ¿no? O sea, estamos hechos para estar en comunión en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? O sea, eso es maravilloso. Entonces, pues cuando pienso en mis padres y pienso en mi relación afectiva con ellos, pues pienso que ahí está Dios, ¿no? Cuando pienso en mis amigos, pienso que en esta relación... O sea, a mí me encanta pensar que, y creo que es una verdad como un templo, ¿no? Que cuando tú estás anclado en una realidad... no es porque te ha tocado ahí, ay, qué pereza, pues he nacido en tal sitio con esta pesada al lado que me cae fatal o esta vecina, ¿no? O sea, me gusta pensar que cuando, y me gusta, y es que de verdad, creo que es una verdad como un templo, que si tú estás en una realidad, si estás en un lugar, es porque no existe nadie en el mundo mejor que tú para custodiar esa realidad, ¿no? Y los que tenemos fe y tenemos a Dios, tenemos esa responsabilidad, ese deber precioso de poder anticipar el cielo a esas personas que tanto lo anhelan y lo buscan por otros lados, ¿no? Entonces, creo que eso es brutal, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de que pues a esa persona que no te cae bien, pero que tienes porque es tu cuñado, tu suegro, o sea, quien sea, sin embargo, está en tu vida, y cuando te pones en esa posición de protagonismo, es como, ostras, es que realmente esa persona que sufre por lo que sea o demás, yo tengo la posibilidad de anticiparle el cielo en el sentido de anticiparle pues esa vida más fácil, más cómoda, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de mi corazón en el suelo para que otro pise llano, ¿no? Pues cuando tú eres consciente de eso dices, madre mía. De hecho, yo hacía voluntariados, bueno, sigo haciendo a veces, y me encantaba porque amigas me decían, sí, claro, tú haces voluntariado porque te hace sentir bien. Y yo pensaba, ¿no será que porque me hace sentir bien es que es un indicador de que estoy llamada a vivir de ese modo? ¿No? Entonces, en ese plano, pues sí. Y luego, pues la fe no la puedo vivir, evidentemente, sola, y es precioso compartir, pues eso, un estilo de vivir la fe pues con gente que lo comprende parecido a ti, ¿no? Entonces yo formo parte de Hakuna desde el principio prácticamente y vivo la fe con ellos, y la verdad es que me encanta, sí. Y luego me enriquezco de 1000 otras cosas de la Iglesia, porque para eso es preciosa y tiene 1000 carismas, ¿no? Oye, es que lo malo de estar pasándolo tan bien y disfrutando es que el tiempo se pasa volando. Entonces nos acercamos ya a la hora de terminar. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Vale, sí. Yo no, pero Dios a través de mí sí. Pero yo seguro que no. Es que de verdad, si yo pienso, madre mía, es que soy un desastre, yo no entiendo a mi hermana con lo desastre que soy, cómo ha llegado a creer en Dios. Bueno, sí, porque sí. Pero sí, la verdad es que mucha gente. Yo estoy súper feliz. Es que es lo que me hace... Yo es que el otro día lo pensaba y decía, es que ya me puedo morir tranquila. O sea, mi hermana ya, o sea, ya me puedo morir tranquila y feliz sabiendo pues eso, que la gente que más quiero en el mundo está ahora mismo pues bastante cerca de Dios, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que a raíz de redes sociales, yo he quedado a tomar cafés con esas personas, les he acompañado, soy madrina de un chico de 40 años, o sea, sí, como que ha habido historias súper bonitas. Y hay mucha gente que sí, que gracias a que Dios pues hace lo que le da la gana conmigo, pues yo le he dejado hacer y han podido acercarse. Sí, una pasada. Qué bien, muchísimas gracias, Carla, porque nos has mostrado que tenemos un corazón con un deseo grande de infinito y que ese corazón no es nuestro enemigo. Así que qué bien por haberte guiado por esa intuición. Yo creo que te vamos a dar un aplauso, ¿no?